Hola, Christopher, ¿cómo estás? Yo bien, vale, ¿y tú qué tal? Yo estoy bien. Las personas que nos ven en Facebook están bien, están motivadas. Ahora, los dos abordaremos el tema de los coeducadores. Primero me presento. Este es mi nombre en señas. Mi nombre es Valesca. Soy coeducadora en el Colegio Bio Bio y también instructora en Lense Bio Bio, un grupo donde se enseña la lengua de señas. Y también en el colegio tengo cursos de segundo básico y quinto básico. Ahora, preséntate tú. Me presento. Este es mi nombre en señas. Me llamo Christopher y trabajo como coeducador sordo también. Soy técnico en educación especial. Donde trabajo me desempeño en el Colegio Bio Bio en Concepción. Además, soy instructor de lengua de señas en Lense Bio Bio, donde también enseñamos lengua de señas al igual que Valesca. Sí, trabajamos en lo mismo. Nos vemos todos los días. Los cursos con los que trabajo en prekinder, en un sexto y un séptimo básico. ¿Qué hace el coeducador? Bueno, me enfoco en dar apoyo, brindar apoyo a los estudiantes sordos de estos niveles. Pero también me encargo de trabajar con la comunidad educativa. Por ejemplo, en el Colegio Bio Bio se realiza un taller de lengua de señas, que es parte de una asignatura. Entonces, trabajo con los, las personas oyentes que están aprendiendo lengua de señas y son parte de este taller. Obviamente el objetivo es poder dar espacios de comunicación, que las personas aprendan lengua de señas y se comuniquen con estudiantes sordos. Sí, ahí está la codocencia, que es que en cada curso, por ejemplo, en mi segundo básico, está la profesora diferencial, la profesora básica y yo como coeducadora y trabajamos colaborativamente en una planificación semanal para ver los temas de las distintas asignaturas y nosotras vamos aportando ideas. En una prueba, por ejemplo, la profesora de básica nos entrega una prueba, nosotros hacemos las adecuaciones para los estudiantes sordos. Algunos quizás puedan desarrollarlas, pero otras necesitan adecuaciones para que sea más visual. Entonces, el coeducador también brinda apoyo al profesor de aula. Por ejemplo, si hay algún tema que no supiera cómo explicarlo para el estudiante sordo, ahí yo presto apoyo, ¿ya? No es que yo haga la labor de interpretar, no, sino que finalmente lo que yo hago es explicar al estudiante cuando el profesor de aula no sabe cómo entregar la información. Y ese también es un trabajo que se hace en conjunto con el profesor de aula en distintas asignaturas. ¿Puedo agregar algo? Por ejemplo, el asistente de aula no es lo mismo que un coeducador, son diferentes. El trabajo del asistente es preparar material, en cambio el coeducador enseña, es un modelo lingüístico para los niños sordos y le enseña junto con otras asignaturas, lo mismo que un profesor, pero adoptado a los niños sordos. Sí, tienes razón. Entonces el perfil del coeducador sordo o su rol no es el mismo del asistente de la educación. El coeducador realiza funciones parecidas a las de un profesor, pero enfocada en los estudiantes sordos. Y con relación a eso, ¿cómo se genera este vínculo con los estudiantes? Mira, pasa que hay alumnos que no conocen lo que hace un coeducador. Por ejemplo, ya no saben y llega a la comunidad educativa un coeducador. Los estudiantes sordos se sorprenden porque ven que es una persona sorda, que es un profesional, que es adulto, puede ser un joven también. Entonces los estudiantes sordos se dan cuenta que quizás antes ellos pensaban que no iban a poder hacer cosas en el futuro, quizás ser un profesional, y los modelos que tenían eran de personas oyentes, que no eran como ellos. Entonces, ¿cómo los sordos pueden hacer eso? Entonces ahí cuando llega el coeducador sordo, les motiva, se dan cuenta, se pueden empoderar, darse cuenta que ellos pueden hacer cosas al igual como el coeducador sordo, que pueden ir a la universidad, por ejemplo, la lectoescritura, etcétera. Por eso hablamos de este modelo.
Por eso los estudiantes sordos muchas veces también nos preguntan con respecto a cultura sorda, quieren profundizar en temas que no conocen y por eso nosotros entregamos información sobre la comunidad sorda, lo que hacemos como personas sordas, como en nuestra vida fuera del colegio, por ejemplo. Ahí los estudiantes a veces nos preguntan cómo lo hace para andar en micro, para hacer cosas solo. Entonces ahí motivamos a los estudiantes sordos. No sé si quieres agregar algo más. Sí, quiero agregar algo. Por ejemplo, el coeducador conoce y sabe todo acerca de la lengua de señas, pero lo primero y más importante es que conozca acerca de la comunidad sorda, aprenda de ella y luego toda esta información pueda seguir transmitiéndoselo a los niños sordos. Por eso es importante, debe conocer la comunidad sorda. Y también ser un vínculo entre la comunidad y el colegio. Las personas adultas sordas ya conocen lo que es la lengua de señas y una identidad. Entonces esa identidad se desarrolla a través de ese modelo lingüístico que somos nosotros. Si en el entorno familiar sabemos que cada familia no es igual a otra, son todas diferentes. Hay algunas familias que saben y usan la lengua de señas y apoyan al niño. En otras familias a lo mejor algunos saben señas, pero van progresando y en otras hay mucho menos comunicación. Por ejemplo, están todas en una mesa conversando y el niño sordo solo mira y lo ignoran. Entonces, lo que pueda sentir el niño va a depender de cada uno. Pero, por ejemplo, en una sala de clases, un niño también puede contarme todo lo que ha hecho sobre algún paseo, sobre su familia, de sus primos o de cualquier cosa, ya que en la casa a veces hay poca comunicación con él. También hay otros que me cuentan pocas cosas y hay otros que no me cuentan nada. Es muy difícil este tema de la comunicación. Sabemos que falta más. Comunicar también otros temas en casa es importante, que haya comunicación en la familia y que ellas también aprendan la lengua de señas, ya que es su hijo, para que ellos puedan explicar otras cosas. Y en el colegio nosotros también debemos enseñarle a los profesionales a comunicarse para que todo esto pueda relacionarse con lo que aprenden en casa. Sí, y esto de la comunicación es realmente importante. Pasa que algunos, por ejemplo, no se comunican o les dicen ya, ellos son así. No, pues ellos necesitan comunicarse. Entonces, quizá buscar otra forma, pero finalmente el coeducador también se tiene que adaptar al estudiante y ayudarle a que desarrolle una lengua. Entonces, el tema de la comunicación, la ayuda que prestamos para que ellos puedan desarrollar la imaginación, expresarse, opinar. Entonces, para eso es el idioma, para comprender. La comprensión juega un papel importante ahí. Entonces, en Chile sí nos falta mucho. Cuando nace un niño o niña sordo en una familia, los papás no saben qué hacer. Piensan que ese niño le va a leer los labios, por ejemplo, pero eso no es así. Aunque tenga un resto auditivo, no va a comprender. Entonces, cuando el bebé es oyente, claro, los papás le hablan, él tiene el estímulo de la lengua oral y se puede expresar, opina, habla, pero en el contexto de un estudiante sordo no es así. Entonces no está esa comunicación. Por eso es importante lo que tú decías, muchas veces la comunicación es mínima, no se le explica todo lo que pasa. Entonces ojalá ustedes y la familia tomen conciencia de la importancia de aprender lengua de señas para que se puedan comunicar con sus hijos sordos. No decirles ya, después lo vamos a ver, después lo conversamos, no, pues hay que motivarlos, hay que permitir que se expresen. Y eso pasa en todos los contextos. Tanto así los profesionales también tienen que aprender lengua de señas cuando hay estudiantes sordos. No sé si agregar algo más, Balu. Bien. Hasta ahora entonces, con lo que ha sucedido con la pandemia, también ha dificultado el trabajo que estamos haciendo como coeducadores. Ahora, ¿qué trabajo estamos haciendo? ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, actualmente utilizamos la plataforma Zoom o por WhatsApp. Bueno, eso va a depender del acceso a tecnología que tengan los estudiantes sordos con los que trabajamos. Y, por ejemplo, en mi caso, en un séptimo básico, a veces hay 4 o 2 estudiantes, eso depende, con los que yo me conecto. En sexto, ahí ya hago un trabajo más personalizado. ¿Por qué? Porque los estudiantes que tengo son de un distinto nivel
Entonces ahí hago un trabajo personalizado para enseñarle, enfocándome con más tiempo a poder prepararlos. Y en pre-kinder, los estudiantes no participan en este caso con los compañeros oyentes, sino que yo me enfoco en poder enseñarles lengua de señas también de forma personalizada. Enseñarles vocabulario para la comunicación. No sé si puedes contar tú en tu curso cómo es. En mi curso en segundo básico tengo 2 estudiantes. Primero comenzamos con clases por Zoom con todo el curso, pero nos perdíamos de vista. Además dependía si usaban el celular o un computador, ya que en el celular solo se ven 4 cámaras. Entonces decidimos reunirnos con la profesora de básica y diferencial y acordamos reunirnos solo con los estudiantes sordos, pero también por Zoom. Y en quinto básico nos reunimos junto con la profesora diferencial y el estudiante sordo y enseñábamos las mismas asignaturas, matemáticas, lenguaje, historia, pero con adecuaciones. Este estudiante llegó de Venezuela a Chile, así que poco a poco ha ido aprendiendo la lengua de señas. Entonces nosotros estábamos preocupados por cómo iban a ser los siguientes cursos. Entonces Christopher, tú y yo acordamos en una reunión de Zoom trabajar en un libro en lengua de señas con vocabulario, imágenes y señas. Te lo voy a mostrar. Este libro. ¿Se ve bien por la luz? Sí, ahí se ve más claro. Para probar este libro, se lo envía a los niños de sexto y quinto básico a sus casas. Comenzamos a trabajar por Zoom y los niños fueron progresando, estaban felices, querían hacer sus tareas con este libro y también otras actividades. ¿Y a ti, Christopher, cómo te fue en sexto básico? Sí, en mi caso también tengo un estudiante de Venezuela que ha desarrollado más vocabulario en lengua de señas chilena gracias a lo que hicimos con ese material. Entonces, este trabajo que hacemos es importante y es complejo también. Estamos buscando ideas, generando estrategias con el objetivo de que los estudiantes puedan aprender también. Ahora, no solo son imágenes, sino que también vamos creando oraciones, hay vocabulario. Por ejemplo, en el uso del plural, del singular, vamos ahí enseñándole la forma correcta, en este caso lectoescritura. Entonces, en este caso de estos estudiantes hablamos de sexto y séptimo, ya ellos están desarrollando la lectoescritura, entonces vamos ahí enseñándoles a reconocer palabras, como está mostrando Valesca ahí. Entonces, que ellos razonen, vean cuál es la palabra correcta, cuál es la letra que falta en ese dibujo. Entonces, ahora con pre-kinder, con los estudiantes que trabajo en pre-kinder, también está la profesora Carolina, ese es su nombre en señas. Y también pensamos en crear un material de apoyo. Entonces con Carolina hicimos este libro que estoy mostrando ahora. Entonces ahí está Carolina, de quien estaba hablando, en la fotografía. Entonces los dos trabajamos en apoyar a este estudiante. Ahora, es complejo igual porque a veces los estudiantes no quieren aparecer en cámara. Entonces, al entregarle este material, ellos lo pueden trabajar con su familia, explicarle a la familia el método de trabajo y así, a medida que se pueda, ir haciendo estas adecuaciones ya para que el estudiante también se pueda conectar. Y a él también le motiva, se siente muy feliz de trabajar con nosotros de esta forma. Y incorporamos lengua de señas, también trabajo de motricidad fina, por ejemplo, de lo visual, recortar, por ejemplo, tiene que pegar, unir puntos. Entonces eso lo vamos también uniendo con el vocabulario que va aprendiendo acorde a su nivel. Ahora, del material que recibimos, por ejemplo, del ministerio, no lo podemos utilizar con los estudiantes sordos, porque ellos están recién aprendiendo su primera lengua. Entonces, por eso nosotros tuvimos que crear este material aparte,
porque está enfocado en el estudiante sordo, entonces él está de verdad que muy muy feliz de aprender lo que nosotros le vamos mostrando. Le mostramos una lámina, por ejemplo, con tarjetas con fotografía. Entonces, lo que le enseñamos es la lengua de señas, no que le mostremos una palabra en español. Entonces, partimos con el vocabulario, después las vocales, A, E, I, O, U, porque está recién empezando, ¿ya? Pero no con palabras. Entonces ahí, ya por ejemplo, partimos con los animales, cuando le enseñamos a leer la palabra animales, sino que eso para los papás. Ahí los papás le enseñamos que la palabra es animal y esta es la seña, pero ahí le enseñamos la seña, porque él tiene que adquirir esta lengua primero. Entonces, el libro está enfocado en eso, en entregar también el apoyo a la familia. No sé si quieres agregar algo. No, no quiero dejar nada fuera en realidad. Ya, entonces ahora sí me acordé. Cuando mostramos las imágenes, por ejemplo, los sentimientos, estados de ánimo, ¿cierto? Pena, por ejemplo, felicidad. Entonces, con el objetivo de enseñarle. Entonces le mostramos la lámina y en el caso del niño sordo, él dibuja solo. Él entiende que se expresa así el ánimo por los rasgos no manuales o las expresiones faciales, ¿cierto? Entonces también los profesores, coeducadores en el colegio, todos deben crear material que permita a los estudiantes sordos adquirir el idioma, que sea un complemento. Pasa también con estudiantes de sexto, séptimo. Entonces este material puede quedar para los otros estudiantes. Los estudiantes que vayan llegando, estudiantes sordos que se ponen incorporando al colegio, que es importante que también tengan eso. Hoy día podemos realizar este material ahora en la situación en la que estamos. Y es distinto quizá en tu caso. No, nada. Antes nos reuníamos, se enseñaba sobre algún tema, nos íbamos a otra sala, pero no hicimos ningún libro. Aparte que tampoco teníamos el tiempo. Pero luego con la pandemia pensamos que íbamos a hacer, con Zoom todo es más difícil y tuvimos la idea de hacer este libro. Y todo esto aprendimos gracias a la pandemia. Cosas como por ejemplo el aprender a editar videos. En cuanto a la edición de video, también para lenguaje, matemática. Enviamos videos con material, si hay alguna duda la resolvemos después por Zoom. Entonces son hartas cosas las que tenemos que realizar. Ahora ustedes piensen, claro, quizás está este manual, este libro que les puede ayudar, pero si un estudiante no tiene acceso a internet, ¿qué pasa? No podemos dejarlo fuera, tenemos que buscar la solución, en este caso el material que hicimos. Hay estudiantes, por ejemplo, que no tienen acceso a internet, no tienen una cámara para conectarse, entonces le entregamos el material para que ellos sigan aprendiendo en casa. No podemos dejarlos sin hacer nada y que sigan así, sino que las clases tienen que avanzar y esta finalmente también fue una solución que acordamos poder realizar. Cada estudiante debe pensar qué es lo que va a hacer a futuro y estudiar o trabajar. Por ejemplo, un niño siente y tiene el deseo de a futuro ser profesor y nosotros lo animamos a que pueda hacerlo. Otro niño tal vez piensa que a futuro le gustaría tener un trabajo, buscar lo que le guste, ser mueblista, mecánico, pero cada uno tiene que decidir. Nosotros nunca podemos decirle que no puede, siempre decirle que él puede hacer lo que él quiera. Sí, y eso también se relaciona, por ejemplo, con los estudiantes de enseñanza media, que quizás no conocen algunas carreras, no saben lo que significa. Por eso poder conversar con estudiantes sordos que están en la universidad para que ellos cuenten cómo ha sido su carrera, por ejemplo, enfermería, pedagogía, etcétera. Entonces, los estudiantes sordos conozcan las experiencias de otros sordos, otros estudiantes sordos, y puedan también ellos nacer en ellos la motivación, o quizás en realidad no quieren seguir estudiando, pero que está el tiempo para que lo puedan decidir, pero no pensar que no se puede, sino que siempre motivarles a mostrar que sí. Así como yo estudié, como hay otras personas sordas. Es por eso que la ley que conocemos, cuando establece como medio de comunicación, no significa que sea algo de poca importancia. Más bien
solo que sea visual, accesible. Sabemos que en este tema faltan cambios que se produzcan en la ley, que se agreguen cosas y que se establezca una lengua de señas propia para las personas sordas de Chile. Por ejemplo, las personas mapuches, ellas tienen su lengua propia. O las personas aymaras o de otros países, cada uno tiene su lengua propia. Y también las personas sordas también tienen su propia lengua de señas, pero se necesita que en la ley se produzcan cambios y ojalá se pueda hacer todo más accesible y se eliminen las barreras. Sí, y siguiendo con eso, entender que la lengua de señas no es un medio de comunicación y también que la ley puede hoy día desde básica, media, que se enseñe la lengua de señas, también en las universidades, institutos, que sea una asignatura la lengua de señas. ¿Por qué? Porque en enseñanza básica en el colegio, obviamente los estudiantes tienen que comunicarse. Después van a ir a la universidad y tienen que manejar lengua de señas. Así como está inglés, mapudungún, ¿por qué no incorporar la lengua de señas? Entonces eso falta, que sea una asignatura más para que los estudiantes solos también aprendan, los estudiantes oyentes que están interesados y no tienen esa oportunidad. Por ejemplo, en el colegio Bio Bio, ¿qué ocurre ahí? En el colegio Bio Bio, antes no existía la asignatura o taller de lengua de señas para niños oyentes. Entonces surgió cuando exalumnos sordos, que ahora ya están grandes, fueron a un aniversario del colegio. Entonces allí justo la directora tuvo una idea e incorporó como asignatura o como ramo el taller de lengua de señas desde prekinder hasta octavo, para mejorar la comunicación con las personas sordas, con los coeducadores y también para ser a futuro más profesionales y accesibles. Pero nosotros pensamos con qué metodología vamos a trabajar desde prekinder hasta octavo. Entonces pensamos en inglés, ya que el idioma es parecido al inglés, pero le hicimos algunos cambios, mucho más visual, con imágenes, con ejemplos. Entonces tuvimos la idea y el interés fue creciendo. Antes nosotros cuando saludábamos, poquitas personas nos respondían, pero después del taller muchos más nos saludaban, nos preguntaban cómo estábamos y empezó a haber un poco más de comunicación e integración, pero poco a poco. Ojalá esto también se obligue a poner esta asignatura de lengua de señas en todo el país, porque los niños sordos siempre están solos. Es por eso que se tiene que poner como obligación la lengua de señas. Y habiendo un estudiante sordo, ojalá todos en el colegio aprendieran y fuera una asignatura a nivel nacional la lengua de señas para todos. Por eso, pensando por ejemplo en la nueva constitución, también enfocarse en que se garantice el acceso, la educación, que obligue, ¿cierto?, con respecto a la ley. Me acordé de algo bien cortito. Este taller de lengua de señas, ¿dónde lo vamos a poner? Hay que cambiar la asignatura de lenguaje, incluirla como obligación dentro de ella. Y nosotros también, obviamente, así vamos a aprender más. Y ojalá todos pudieran avanzar en ese tema. Ahora, en aspecto legal, tenemos la ley de inclusión, ¿cierto? Pero en realidad la ley tampoco promueve en realidad la inclusión. En los colegios, en cualquier colegio, deberían estar las puertas abiertas para que fuesen inclusivos, que fueran accesibles. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los profesores que no saben señas, cuando no hay coeducadores o intérpretes, por ejemplo? Hay muchos lugares donde no hay, entonces no hay acceso, o desconocen de cultura sorda, por ejemplo. Entonces ahí es un problema, falta que en realidad se garantice el acceso. Y muchas veces esos estudiantes se atrasan en su aprendizaje. Entonces, para todos debería ser el aprendizaje de la lengua de señas, al menos conocer de cultura sorda porque es importante. Entonces hablamos de inclusión, sí, pero falta mucho que hacer en ese ámbito. Por ejemplo, cada colegio es diferente, pero este tema de mostrar la inclusión siempre está bien.
pero nosotros como personas sordas vemos que falta en realidad, que tanta mostrar la inclusión a veces nos confunde y que se debería explicar más. Y solo mostrar, no, también compartir con la inclusión. Entonces, ojalá que esto cambie y que sea una inclusión real. Sí, y agregar también a eso que en los colegios, si hay un estudiante sordo, por ejemplo en séptimo, hay un estudiante sordo en ese contexto, ¿necesita un coeducador o no? O sea, solo cuando hay varios estudiantes sordos, eso también está mal. El sistema ahí también se equivoca en eso. Si hay un estudiante, debe tener un coeducador sordo, aunque sea uno solo. No pensar, entonces, vamos a esperar a que lleguen más estudiantes. Eso también es un error. Entonces ahí falta un cambio en el sistema educativo para que eso no sea así. No sé si está bien ahí o algo más que quieras agregar. Tema del decreto, ¿te acuerdas? 86 de las personas sordas. Sí, el de discapacidad auditiva. Estuvimos viendo el tema, pero en realidad habla como de un nivel muy básico de enseñanza. Como que las personas sordas no entienden todo, pero en realidad nosotros podemos lo mismo que las personas oyentes. Distintas situaciones con distinta metodología, pero se puede enseñar a todos por igual sin bajar el nivel. Entonces, la igualdad es lo que falta. Sí, en realidad, leyendo eso, no habla, por ejemplo, de lenguaje, matemática, historia, sino que habla de objetivos específicos, de algunos objetivos, pero no igual a los estudiantes oyentes. Entonces, falta modificar eso con respecto a lo que es la discapacidad auditiva, las personas sordas, y entender que pueden igual acceder a lo mismo. Antes, claro, había muchas barreras en educación para las personas sordas y se ocupaba ese decreto. Entonces ahora se ha dado cuenta de que no, pues hablamos de inclusión. Entonces esas cosas igual tienen que hacer modificaciones que vayan en mejora, complementar o cambiarlas, para que también los profesionales se puedan capacitar. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, las personas que trabajan allí son todas oyentes, no conocen la cultura sorda a profundidad. Y también la cultura sorda en educación es muy diferente. Cómo enseñamos, la forma, las actividades en que lo hacemos. Por ejemplo, un libro del lenguaje que se entrega a todos los estudiantes a lo largo de Chile. Pero ¿cómo lo hacen allí con ese libro las personas ciegas o las personas sordas? Por ejemplo, las personas sordas sabemos que son más visuales, que deben tener más imágenes, lo mismo que este libro. Para las personas oyentes, leer el libro de lenguaje extenso no es lo mismo que para una persona sorda. También depende de cada uno. Nosotros como coeducadores, los profesores de educación diferencial, hacemos las adecuaciones, tenemos ideas, pero falta un libro que tenga otra metodología específicamente para las personas sordas. Sí, nosotros hace poco empezamos con el plan de lectoescritura en séptimo básico, hace poco comenzamos, para enseñarles vocabulario, algunas palabras, desarrollar la escritura. Porque ahí falta incorporar eso. Eso debería haber sido desde antes, desde cuando no saben nada, independiente de la edad, comenzar con la lectoescritura. Después ellos van a salir a primero medio. ¿Qué va a pasar con ellos ahí? ¿Cómo va a ser su desarrollo en educación? Creo que eso, No, está súper bien, todo perfecto. Si tienen dudas, sí. preguntas, Chao a todos igual, un abrazo. cuídate, un abrazo, que estés bien. Nos vemos.